La nueva película de La Sirenita realmente merece fracasar porque somos unos malditos racistas de mierda, Por la tarde, tú que no llegas. o realmente es mala la película. El día de hoy decidí hablar sobre esto y el por qué se avecina un gran fracaso sobre la película que acaba de lanzar Disney. Y es que la realidad de todo es que la película no va a fracasar por el cambio de etnia de La Sirenita como tal, sino porque tiene en su contra diversos puntos que fue sumando para ofrecer al mercado una película que no solo no va a terminar de convencer a la audiencia, sino que no lo corrigieron antes de postproducir la película. Así que el día de hoy vamos a hablar de ello. Rápidamente, la trama, desde mi opinión personal, esta es mi opinión muy personal y no sé si algunos la compartan, es que la trama de la película va de regular a mala. No solo no ofrece algo innovador, los cambios que le hicieron frente a la trama original de la película animada de Disney, no solamente nos sorprende, ni siquiera tiene a favor como que mostrar una Ariel más empoderada, o no sé qué es lo que quisieron hacer, pero no le favorecen en nada a lo que nos están ofreciendo. Las canciones no puedes conectar tanto con ellas, no son pegadizas ni se te quedan en tu mente para decir, ay, El mar, bajo el mar. la película no es tan buena, pero oye, tiene muy buenas canciones. A ver, aquí hay un punto, un paréntesis a hacer. Hailey Bailey es una muy buena cantante, tiene una muy buena voz, una muy bonita voz. Pero las canciones que incluyeron dentro de esta película no sorprenden. Además, un punto muy negativo es que creo que la película dura de más para lo que ofrece dentro de todo su desarrollo. Un punto muy a su favor es que Melissa McCarthy queda como la perfecta Úrsula de live action. Pero de ahí en más no hay nada más que decir. La trama llega a ser entre sosa, mala y si eres un adulto, pues tal vez esta película termina siendo un meh. Algo que hay que mencionar y es que, ¿cómo pudieron lanzar una película con un CGI tan turbio? Esa es la palabra. ¿Cómo es que, según ellos, querían hacer algo más realista y ofrecerte un Flounder y un Sebastian tan turbios, tan feos? O sea, no hay otra palabra. El diseño de los personajes es feo. ¿Qué pedo con Flounder? O sea, el de la Sirenita en animado, tanto de la película como la serie animada que salió en los noventas, se ve bonito, no sé, pachoncito, agradable, chistoso. No que el Flounder que nos mostraron como resultado final es como un visualmente como un pedo. O sea, realmente se ve feo. Ya, así trate de ser gracioso, no te termina de convencer. Y sientes más allá como que algo de lástima al ver su diseño tan pobre, tan... Deja tú lo detallado, no gusta. Y ni más que decir con Sebastian. Está feo. Está feo el personaje del cangrejito. Si los querían hacer hiperrealistas o más apegados a la realidad, creo que ese no era el camino a seguir. Está bien con lo que hicieron en El Rey León y adaptaciones tal vez del Libro de la Selva, pero aquí no era el caso para tomarse ese hiperrealismo para el diseño de los personajes. El CGI es turbio. Además, otro punto muy negativo que tiene esta película es que, a ver, si Disney ya está lanzando propuestas como con un buen CGI como en Avatar, pues ¿qué esperas al ver La Sirenita? Claramente se ve el declive de calidad y el esfuerzo que se le dio a desarrollar esta película en sus efectos visuales. Queda de ver y se ve malo. Por último, quiero cerrar con el punto más importante y creo que es el lado más negativo del que se va a hablar de esta película, tanto desde que se anunció su desarrollo como su lanzamiento. Miren, Hailey Bailey es una muy buena actriz, tiene un gran talento y sin importar su color de piel, la etnia o su apariencia, creo yo que no fue una buena elección de casting. La chica es muy talentosa, pero a ver, claramente parece que Disney trata de seguir un discurso político y una agenda donde se muestre un llenado de inclusión para ser parte de ciertas comunidades. Y a ver, no estoy diciendo que sea algo malo o que esté mal hacer esto. A ver, creo que el diseño original de La Sirenita está tan bien posicionado en la mente del público, tanto infantil como el adulto, que ya tenía en su mente ese aspecto, que no solamente era difícil ganar la aceptación de este nuevo rediseño, de esta nueva visión que propone Disney,
sino que, a ver, no convence y no es la actriz. A ver, creo que algo muy desacertado. Muchos ya lo habrán visto que la actriz y parte del elenco fue invitada aquí a México para promocionar la premiere de La Sirenita, del lanzamiento de La Sirenita. Y dentro de las entrevistas hubo una que me llamó mucho la atención, y es que un conductor de Venga la Alegría hizo el comentario más desacertado sobre esto. Y te lo prometo, Ok. nadie de los que estábamos en esa sala ayer estábamos viendo el color de tu piel. Todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos. Todos. Gracias, gracias. Thank you De so verdad, much. mucho. No digas mamadas, Mary Jane. El color de piel no es lo más importante en esto, no es que no nos haya gustado por su color de piel o eso. Como ya dije, la actriz tiene mucho talento y muy buen camino por venir. O sea, tú ves la película y dices, ¿por qué? ¿Por qué? La actriz no tiene la culpa. ¿Por qué involucrar a una actriz que no merecía esto? Ciertas polémicas innecesarias. Ya les dije, es que no es su color de piel, sino que además toda la campaña de marketing que rodeó a la película desde antes de su estreno se veía realmente falsa. No sé si muchos vieron todos esos TikToks lanzados y viralizados donde pequeñas niñas afroamericanas decían sentirse identificadas porque la sirenita nueva era afroamericana. Y la verdad se sentía falso. Se llenaron el internet como de una neblina que su punto principal parecía ser crear polémica. No tratar de aceptar a la nueva sirenita por decir, esta es la nueva sirenita, sino queriéndole dar ese foco de atención principalmente a sus rasgos raciales y demás. Eso está mal. Creo que a más de uno ya se le ocurrió el ejemplo del decir de que de niños todos veíamos series y dibujos animados donde sin importar la etnia o el color de piel, si a ti te resultaba agradable el personaje, tú podías sentir una tal vez falsa identificación, pero el querer decir, ¿sabes qué? Yo soy ese. Por ejemplo, un ejemplo que yo quisiera dar sobre esto es que yo de niño fui muy fan de la serie infantil de los Power Rangers. En esa época yo recuerdo haber visto la temporada llamada Power Rangers en el espacio, y dentro de ellos a mí siempre me gustaba jugar con los demás niños a ser el Power Ranger negro. ¿Y por qué lo menciono? Porque además, tal vez en ese momento nadie ponía el foco de atención en eso, pero por ejemplo yo decidí hacer el Power Ranger negro, y el Power Ranger negro de esa temporada se llamaba Carlos y además tiene un origen latino. A mí no me importaba eso de niño, yo simplemente me gustaba el color, me gustaba el diseño del personaje y decía, yo quiero ser ese Power Ranger. Cambio en esto se siente un poco mucho más forzado, como que sabes que tienes que aceptarla porque es políticamente correcto, mírala, somos inclusivos, estamos de tu lado, y realmente se siente falso. No sé qué más agregar, pero creo que ya tenía mala publicidad a su favor, un foco de atención sobre temas muy negativos que no debían de ser hacia la actriz. Ay, creo que La Sirenita de Disney podría concluir con que es una mala propuesta. Disney sigue sin tomar atención en lo que realmente quiere ver su público, y más bien quiere enfocarse en querer decir, ¿sabes qué? Somos inclusivos, estamos incluyendo estos temas políticos sociales y te van a gustar, y si no, pues ahí está, y realmente le vale. Así que pues sin más que decir, La Sirenita de Disney realmente te parece una muy buena película, a mí no. ¿Qué más puedo decir? Al menos en Aladino me gustaban las canciones, tanto en español latino como las en inglés, hasta para oírlas en cualquier día, y en esta ocasión no hay eso, no hay nada, y ya.